Buenos días, mis amados hermanos, todos ustedes que están conectados desde diferentes partes de la ciudad y fuera también de la ciudad de Oaxaca. Le damos muchas gracias a Dios porque podemos continuar transmitiendo la palabra de Dios a través de medios electrónicos. Y miren, hermanos, como Iglesia Campamento de Dios hemos comenzado con una nueva fase en la cual hemos comenzado a abrir hogares, algunos hogares en los cuales ahí se va a estar compartiendo la predicación. Van a ir algunos hermanos, van a poner algún aparato electrónico, alguna computadora, algún cañón, alguna televisión. Entonces, en hogares de hermanos de la iglesia vamos a estar transmitiendo esta misma predicación en el mismo horario, en este tiempo. Por ejemplo, ahorita están conectados hermanos de Nochistlán, están los hermanos Velázquez, están hermanos de la Chigoló también conectados, el hermano Miguel Cruz. Bueno, hay algunas casas en las cuales los hermanos han abierto sus hogares para que algunos hermanos que viven cerca vayan allí a conectarse para ver la transmisión, porque entendemos que no todos tienen celular, quizás con datos suficientes, no todos tienen internet, y entonces algunos hermanos se han dado la tarea de hacer esto, ¿verdad? Ir en la hora del culto en alguno de los hogares a conectarse para transmitir esta predicación y transmitir también todo el culto completo. Si tú eres uno que quieres participar en esto, mándame un mensaje, tienen mi número, si no en el tríptico que les dimos ahora en la semana de aniversario. Ahí viene mi número atrás, mi número de teléfono. Si tú quieres también pasar a formar parte de este equipo de hermanos que están yendo a hogares de hermanos que no tienen acceso a internet para ahí transmitir el culto en el mismo horario, por favor mándame un mensaje y te voy a hacer saber cómo puedes ayudarnos también en este equipo que se está formando para llevar la palabra de Dios a toda la iglesia Campamento de Dios y más allá también de nuestra iglesia. Hermanos, pues vamos a estudiar hoy la palabra de Dios. Continuamos en esta serie que se llama Raíces, donde hemos estado reflexionando en lo que Dios, en la iglesia que Dios ha establecido, cuáles son las características de esta iglesia. Y decíamos en la primera predicación que bueno, tiene que ver con que la iglesia tiene una misión. La iglesia tiene una misión que Dios le ha encomendado. Después hablábamos acerca de que esta misión se hace en el poder del Espíritu Santo. Y hablábamos la ocasión pasada acerca del mensaje. Tenemos una misión que es compartir un mensaje de salvación. ¿Y qué características son las que resaltan en este mensaje que nosotros damos? Y eso platicábamos en la ocasión pasada. Pero ahora llegamos al capítulo 5 de Hechos y tenemos que hablar de algo que probablemente a muchos no les gusta que hablemos. Tiene que ver con la oposición. Y ahorita hablaremos un poco de ello. Quiero que vayan ahí a Hechos capítulo 5. Vamos a leer desde el 17 hasta el 41. Es una lectura un poco larga, pero pongan atención, es una lectura muy interesante también. Vamos a ir haciendo algunos señalamientos conforme vayamos leyendo, pero vayamos ahí, Hechos 5, del 17 en adelante, y antes permítanme orar. Dios, te suplico, Padre, por tu bendición, te suplico, Padre, para que sea tu Santo Espíritu el que nos hable en este día. Te suplico, Señor, para que tu palabra sea la que transforme nuestros corazones. Te suplico, Dios, por todos los hogares donde ahorita están conectados hermanos nuestros. Te suplicamos, Señor, por sus familias. Te suplicamos, Padre, para que también ahí tu obra se manifieste. Gracias, Dios, por este hermoso tiempo. Gracias por la libertad que aún tenemos de hablar de ti. Gracias, Padre. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, Hechos 5, del 17 en adelante, dice así la palabra del Señor. El sumo sacerdote, fíjense, está hablando de un personaje, el sumo sacerdote y sus funcionarios, y luego dice una cualidad de ellos, que eran saduceos. O sea, el sumo sacerdote y sus funcionarios eran saduceos. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Y luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios, convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe.
La cárcel estaba bien cerrada. Los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas, no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo ese asunto. Entonces, alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles les respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Y lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Esta es la segunda ocasión. Esta es la segunda ocasión que en el libro de los Hechos los apóstoles son llamados a compadecer ante el Tribunal Supremo de los Judíos. ¿Verdad? Esta es la segunda ocasión en que ellos son llamados a estar ahí, ¿verdad? Porque los van a enjuiciar. El Sanedrín, el Sanedrín que es el Concilio Supremo o es esta reunión, un consejo en el que están los altos mandos religiosos de los judíos, que en este caso son saduceos. Y esta es la segunda ocasión en la que los apóstoles son llamados a comparecer ante este Tribunal Supremo. La primera ocasión aparece en Hechos capítulo 4, es un capítulo anterior. Y como el relato que acabamos de leer hace referencia precisamente a aquella primera ocasión, vamos a estar viendo de manera simultánea las dos ocasiones, las dos narrativas que van a aparecer. Entonces lo vamos a ver de una manera simultánea, estas dos narrativas. Y les comento, ¿verdad? Es la segunda ocasión en el libro de los Hechos en que los apóstoles son encarcelados. En la primera ocasión solamente fue Pedro y Juan. Y en esta segunda ocasión parece ser que son todos. No sabemos si fueron exactamente los 12, pero es muy probable que sí, que hayan sido todos los apóstoles, incluyendo obviamente a Pedro y a Juan. Y como les decía, hermanos, hemos venido observando en esta serie de mensajes basados en el libro de Hechos cómo Jesús formó, ¿verdad? Escogió un pueblo para sí mismo que se compone de personas bastante diversas entre ellas y les dio una misión: continúen lo que yo hice mientras estaba aquí en la tierra. Lleven este mensaje de salvación a cada rincón del planeta. Jesucristo hace esto, ¿verdad? Toma un pueblo para sí,
un pueblo demasiado diverso, un pueblo que se compone de gente rica, de gente pobre, de gente bien educada, de gente con no bastante educación, ¿verdad? Con profesiones sumamente diferentes. Y Dios tomó a estas personas, Dios tomó a este pueblo Dios tomó a estas personas y hace un pueblo y les da una misión. Vayan y lleven por todo el mundo este mensaje de salvación. Hagan lo que yo hice mientras estuve con ustedes aquí en la tierra. Pero después de que Jesús les da la misión, no los dejó solos, sino que, como hemos visto, les proveyó del Espíritu Santo para empoderar a la iglesia en el cumplimiento de su labor. Y hablábamos de esto ya hace unos 3 domingos. Decíamos que la manifestación más clara de cómo se ve el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas es precisamente cumpliendo la misión de Dios, es llevando el Evangelio a otras criaturas. Y esta misión que Dios nos ha dado tiene un mensaje particular. Dios ha enviado a su Hijo Cristo para salvar a los pecadores, porque todos lo necesitamos. Y decíamos la ocasión pasada que este es un mensaje que todos tienen que escuchar, que no podemos nosotros hacer una distinción entre quién merece el Evangelio y quién no lo merece. Todos merecen escuchar este mensaje. Y decíamos también que es un mensaje necesario, aunque muchas veces la gente no lo sabe. Es un mensaje necesario y es un mensaje que transforma vidas. Pero hubo un aspecto durante el ministerio de Jesús que en muchas ocasiones nosotros queremos dejar fuera. Mientras Jesucristo estuvo aquí ministrando en la tierra, Él estuvo enfrentando toda clase de oposición. ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotros queremos dejar fuera este aspecto del ministerio de Cristo porque no nos gusta la oposición. No nos gusta que se hable de que alguien se nos oponga a nosotros. No me gusta, ¿verdad? No me gusta que nadie se me oponga. Y si no, le pueden preguntar a mi esposa si me gusta la oposición. No me gusta, ¿verdad? No me gusta. Me gusta que se haga lo que yo digo, lo que yo quiero que se haga. No nos gusta que se opongan a mis ideas, a mis pensamientos. No nos gusta. A ninguno de nosotros nos gusta que alguien cuestione nuestras ideas. Naturalmente no queremos, ¿verdad? Naturalmente no queremos que nadie cuestione nuestras palabras. Y si nosotros, fíjense bien, y si nosotros de alguna manera tenemos la capacidad de someter a alguien a nuestra voluntad, seguramente lo vamos a hacer. Si nosotros tenemos el poder, no sé, soy el jefe, soy el patrón, soy el papá, soy el esposo. Si nosotros tenemos el poder, la capacidad de someter a alguien a nuestra voluntad sin cuestiones, sin que nos cuestionen, seguramente lo vamos a hacer. Y algunos recurrirán incluso a la violencia, porque nos gusta que nadie se nos oponga. Como fue en el caso del concilio que se formó para someter a los apóstoles. Al concilio no le gustaba lo que estaban haciendo ellos. Entonces usaron su poder terrenal que tenían para encarcelarlos a ellos. Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, sufrió toda clase de oposición por su mensaje. El que tenía poder, porque Dios tiene el poder para hacerlo, el que tenía el poder para someter a todos, no lo hizo, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, para enseñarnos el camino a Dios. Tristemente, la oposición a la que Jesús se enfrentaba no es porque Él quisiera someter a la fuerza a las personas a sus ideas o a su mensaje. Jesucristo siempre dejó en las personas la capacidad de decidir. Él les presentaba el mensaje. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando va el joven rico y le dice a Jesús: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesucristo le pregunta: ¿los mandamientos sabes? Y el joven rico le dice: sí, los sé todos y desde mi juventud los he hecho. Y Jesucristo le dice: entonces te hace falta solamente una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces el joven rico, triste, se fue. Y dice la palabra de Dios: porque amaba más el dinero. Jesucristo simplemente le presentó el mensaje, pero dejó que él tomara la decisión.
Entonces Jesucristo, la oposición a la que se enfrentaba, no es porque Él quisiera someter a los demás a sus ideas o a su mensaje. No era eso. Dios nunca ha tratado de hacer eso, someternos a su voluntad. La oposición a la que se enfrentaba Jesús es porque Él era bueno, es porque Él era bondadoso, es porque Él hacía buenas obras. Los fariseos venían y lo cuestionaban de por qué sanaba la mano de un hombre enfermo en día de reposo. Se le oponían porque Jesús hacía milagros en día de reposo, o sea, sus buenas obras. La gente se oponía al carácter de Jesús. La gente se oponía al amor de Jesús. La gente se oponía a la justicia de Jesús. Esa es la clase de oposición a la que Jesucristo se enfrentaba. No porque, otra vez, no porque Él quisiera someter a la gente a sus ideas, sino que la gente no resistía el bien. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 3, versículo 19 y 20, lo siguiente. Esta es la condenación. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. Jesucristo es la luz de Dios. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. ¿Se dan cuenta? Jesucristo, que es la luz, encuentra oposición de la gente porque amaban más o aman más la oscuridad que la luz de Cristo, porque sus acciones son malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Es nuestra naturaleza malvada la que rechaza la luz de Cristo. Es la naturaleza malvada que hay en las personas la que rechaza la luz de Cristo. Y la condenación de Dios, fíjense bien, la condenación de Dios no es porque Él quiera condenar al mundo, sino que la gente se niega a acercarse a Él porque ama sus obras malvadas. Esa es la oposición a la que nos enfrentamos. Y esto, hermanos, tiene implicaciones para nosotros. Porque de la misma manera como Jesucristo encontró oposición en su ministerio, el mundo resiste el avance de la misión de Dios a través de la iglesia, porque neciamente se obstina a vivir en su condición perdida. No le gusta al mundo. No le gusta al mundo que la iglesia le diga la verdad. No le gusta al mundo que sus pecados sean expuestos, porque aman más las tinieblas que la luz. Eso quiere decir que nosotros como cristianos enfrentaremos toda clase de oposición. Nosotros como cristianos, como iglesia de Cristo, enfrentaremos toda clase de oposición cuando estemos llevando a cabo la misión de Dios. Si le pasó a Jesucristo, nos va a pasar también a nosotros. Y yo sé que a muchos no les gusta hablar de esto. A muchos no les gusta que hablemos los cristianos acerca del sufrimiento, cuando es algo que en la palabra de Dios está bastante claro, que no es el propósito de Dios que no suframos nada aquí en la tierra, sino que a través del propósito, a través del sufrimiento, Dios quiere manifestarse. Y a muchos no les gusta hablar acerca de la oposición que sufrimos como iglesia, pero sí la hay, la existe. Y tenemos que ser honestos con estas verdades, porque luego le decimos a la gente que un cristiano no encuentra ninguna clase de oposición y que va a tener una vida color de rosas, y cuando vienen al cristianismo luego se decepcionan porque empiezan a tener problemas. Pero no, la Biblia nos advierte que tendremos oposición en muchos frentes. Tendremos falsos maestros dentro de la iglesia, tendremos falsos creyentes dentro de la iglesia, tendremos al mundo también que va a estar en contra de nosotros y de nuestro mensaje. Entonces sí va a haber una oposición para nosotros también. Mateo 10:24, Jesucristo, hablando de cuando envía a sus discípulos, les dice cosas como estas: los alumnos no son superiores a sus maestros, y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro, y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, fíjense Jesucristo lo que está diciendo, si a mí, el amo de la casa, han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Jesucristo
advirtiéndole a sus discípulos lo que les iba a suceder cuando ellos empezaran a cumplir con la misión de Dios. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado el príncipe de los demonios, me han llamado Belcebú, dice la Reina Valera del 60, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Así que entonces, la oposición al avance del reino de Dios es algo que está anunciado en la Biblia que va a ocurrir. Y miren, aunque la mayor parte visible de la oposición viene de fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia hay quienes se oponen a Dios. Incluso también en lo individual nos oponemos al avance del reino de Dios en nuestras vidas. Hay áreas en nuestras vidas en las cuales nosotros no queremos ceder. Hay áreas en nuestra vida en las cuales Dios no es Señor. Tú sabes qué área de tu vida Cristo no es el Señor completamente ahí, ¿verdad? Entonces también nosotros nos oponemos al avance del reino de Dios en nuestras vidas. Y saben, nos oponemos porque seguimos luchando contra nuestra vieja naturaleza. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en Colosenses, que tenemos que luchar, tenemos que hacer morir esa vieja naturaleza. Cristo tiene que ser Señor de todas las áreas de nuestra vida. Pero bueno, en nuestro pasaje de hoy, hablando acerca de esta oposición que encontramos contra los apóstoles, el pasaje de hoy comienza diciendo que estaba el sumo sacerdote y estaban sus funcionarios, y todos ellos se llenaron de envidia y entonces arrestaron a los apóstoles. Todos ellos se llenaron de envidia y entonces arrestaron a los apóstoles porque Pedro y Juan, porque tenían envidia. ¿Verdad? Entonces ellos arrestan a los apóstoles porque tienen envidia. Y como ya les había comentado, también en el capítulo 4 aparece otra ocasión en la cual los apóstoles son arrestados, y en aquella ocasión se dice que ellos los arrestaron porque predicaban que había resurrección de los muertos. Entonces, hasta aquí nosotros observamos que hay dos razones por las cuales los sacerdotes y sus funcionarios se están oponiendo al reino de Dios. Una razón es la envidia y la otra razón es la incredulidad. El pasaje aquí dice, ellos tenían envidia. Anteriormente ellos los encerraron porque hablaban acerca de la resurrección de muertos, y los saduceos no creen en la resurrección de muertos. Entonces, dos razones por las cuales ellos se oponen al avance del reino de Dios: envidia e incredulidad. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, pastor, ¿pero envidia de qué? ¿De qué tenían envidia los saduceos? Porque, según entendemos, los saduceos eran religiosos bien remunerados. Era la secta más rica dentro del judaísmo. Económicamente hablando, a los saduceos no les faltaba nada. Tenían bastantes recursos económicos. Religiosamente hablando, para ellos, en su manera de pensar, tampoco les faltaba nada. Porque según estos sacerdotes, los saduceos eran del linaje de un sumo sacerdote, el sumo sacerdote Sadoc, que sirvió durante el ministerio de Salomón. Entonces, los saduceos podían rastrear su linaje hasta este sumo sacerdote. Y ellos consideraban que los sacerdotes automáticamente eran salvos porque Dios había escogido a esta tribu de Leví. Entonces, religiosamente hablando y materialmente hablando, a los saduceos no les faltaba nada. Ellos consideraban que no les faltaba nada, tenían dinero y tenían la salvación, desde su punto de vista, pero en realidad les faltaba todo. Si nosotros vamos unos versículos arriba, leemos que la gente, versículo 13 del capítulo 5, leemos que la gente tenía en alta estima a los creyentes. O sea, aunque estos saduceos eran los jefes, eran los líderes del pueblo judío, el pueblo tenía en alta estima a los creyentes porque podían ver la mano de Dios obrando en ellos y obrando también a través de ellos. Ya leímos anteriormente, los creyentes formaban comunidades en las que se ayudaban unos a otros. Formaban comunidades en las que se compartía la palabra de Dios, en las que la palabra de Dios era el centro, y se hablaba y se compartía y se meditaba en la palabra de Dios. Los apóstoles de Jesús realizaban señales milagrosas. Los cristianos se reunían en casas para compartir los alimentos. Había una comunión tremenda. Se ayudaban cuando tenían necesidades. Y según
según nuestros pasajes que hemos leído, había gozo en ellos, había gran gozo y generosidad. Capítulo 2, versículo 46. Compartían sus comidas con gran gozo y con gran generosidad. No todos eran ricos, ya vimos que no todos eran ricos, pero todos eran generosos, especialmente aquellos que eran más favorecidos. Entonces, los cristianos vivían en una comunidad que automáticamente volvía para las demás personas atrayente el cristianismo, porque veían que Dios estaba obrando en este grupo de personas. Dios estaba obrando a través de ellos porque veían vidas transformadas. Veían vidas realmente transformadas por la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén. Y todo esto entonces causa envidia en los saduceos. ¿Cómo es que estas personas, varias de ellos pobres, otros sin mucha educación, cómo es que estas personas puedan ser felices? ¿Cómo es que estas personas puedan ser buenos? ¿Cómo es que ellos pueden gozar de una vida plena si no tienen todo lo que nosotros tenemos? Hay envidia en los saduceos, hay envidia en los saduceos porque estos creyentes que quizás no tienen lo mismo que tienen ellos, si viven realmente una vida plena. Y esto los molesta. Los molesta porque el Evangelio transforma la vida de aquellos que lo aceptan. Y no se trata de una transformación superficial, sino se trata de una transformación que sucede desde el interior. La palabra de Dios lo describe como que el que beba del agua que yo le daré, de su interior brotarán ríos de agua viva. Una vida plena surge desde el interior, no se queda simplemente en manifestaciones externas de religiosidad. El Evangelio transforma el corazón de las personas. Y este cambio no surge por seguir ciertas reglas o por adquirir demasiado conocimiento. Este cambio surge por depositar nuestra confianza en Cristo. Y los saduceos tienen envidia de esto. Tienen envidia del poder transformador del Evangelio. Y esa es la razón por la cual encarcelan a los apóstoles en el capítulo 5. No pueden soportar que este grupo de personas aparentemente ignorantes realmente estén dándole vida eterna a las personas, algo que su religión judía no podía hacerlo. Vivían amargados, vivían con miedo, con temor. Los saduceos entonces con envidia mandan arrestar a los apóstoles. En el capítulo 4, ya les decía yo, que los arrestan porque andaban hablando acerca de la resurrección de muertos. Como los saduceos no creían en la resurrección de muertos, entonces arrestaron a los discípulos, porque ellos eran unos incrédulos. Así como no podían creer en la resurrección de muertos, y como ellos tenían el poder político dentro de Jerusalén, entonces se les hace fácil arrestar a los discípulos. Hermanos, constantemente nosotros como iglesia vamos a estarnos enfrentando a esta clase de oposición. A oposiciones que surgen de la envidia y a oposiciones también que surgen de la incredulidad. Y ya expliqué anteriormente que cuando me refiero a la envidia, no me refiero a la envidia de que la gente nos envidie por las cosas que tenemos, sino por la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Y esta oposición se va a mostrar de maneras muy diversas. En ocasiones va a ser una oposición abierta, como en este caso encarcelaron a los apóstoles, como en otros casos de países donde persiguen a los cristianos. Es una oposición abierta y hostil contra el Evangelio, donde encierran a los creyentes por el simple hecho de ser creyentes. Pero en otras ocasiones esta oposición va a ser una oposición encubierta. Y déjenme les doy un ejemplo de a qué me estoy refiriendo con una oposición encubierta. Por ejemplo, hoy en día se promueven muchas ideas a las que se les llaman ideas progresistas. Y miren que le pusieron esta palabra no por azar, la escogieron cuidadosamente. Porque nosotros siempre que hablamos de progreso, lo vemos como algo positivo. Si tú quieres progresar en la vida, entonces tienes que estudiar. Y cuando decimos progresar, nos referimos a un avance, a algo positivo. Lo opuesto al progreso sería el retroceso. Entonces, de pronto estas ideas les llaman ideas progresistas, ideas que van llevándonos hacia el progreso.
Y encontramos ideas como estas: el derecho a que la mujer decida lo que quiera con su cuerpo. Una idea progresista. Una manera de encubrir que en el fondo la cuestión de todo esto es el aborto, es el asesinato de un ser humano. Encontramos también ciertas ideas progresistas como el derecho al matrimonio igualitario. Cuando tú escuchas esto, el matrimonio igualitario, lo primero que piensas, pues dices, está bien el derecho al matrimonio igualitario, porque hombres y mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas capacidades, está bien, pero en el fondo realmente se le cambian las palabras para hablar de cuestiones acerca de matrimonios entre personas del mismo género. Este par de ideas, solamente por mencionar algunas porque realmente hay bastantes, se oponen a la enseñanza bíblica. Y en algunos lugares de nuestro planeta, en algunos países, hablar públicamente en contra del aborto o hablar públicamente en contra de matrimonios homosexuales tiene repercusiones legales para el que lo hace. Y quien piensa diferente es tachado de una persona retrógrada, de alguien que no es progresista. ¿Hay oposición? Claro que sí la hay. Pero ¿qué hacemos nosotros ante tal oposición? ¿Hemos de dejar de decir la verdad? Es curioso, pero en las dos ocasiones que los apóstoles son arrestados, en capítulo 4 y en capítulo 5, respondieron de la misma manera. Capítulo 4, versículo 19. Dicen los apóstoles ahí: pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Capítulo 5, versículo 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Durante el transcurso de la búsqueda de cumplir la misión de Dios, sabemos todos que tenemos una misión. Pero durante este transcurso de la búsqueda de cumplir esta misión de Dios, vamos a encontrar toda clase de oposición. Pero esta oposición no debe detenernos, pues es necesario obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Es necesario obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Y yo no estoy diciendo que no obedezcamos a nuestro gobierno. Ya hemos dicho nosotros en ocasiones anteriores, que como creyentes nosotros respetamos a nuestras autoridades. Nosotros pagamos nuestros impuestos, nosotros oramos por ellos, nosotros les compartimos el mensaje del Evangelio, nosotros nos sometemos a las leyes que promueven y establecen. Pero si las leyes que promueven nuestras autoridades están en contra de la voluntad de Dios, no podemos someternos a ellos. Si nuestras autoridades se oponen al avance del Evangelio, es decir, nos prohíben que creamos en Cristo o que prediquemos a otros acerca de Cristo, no podemos callarnos. Si ellos se oponen al avance del Evangelio, eso no hará que nosotros dejemos de compartir el mensaje de Dios, porque por encima de cualquier autoridad humana está Dios. Estas palabras de Pedro entonces no constituyen una licencia para una desobediencia civil, ni para una revolución. Solamente se aplica cuando nosotros tenemos que escoger entre hacer la voluntad de Dios, como se revela en su palabra, o obedecer las leyes de los hombres. No se trata de que los cristianos tenemos que ser revolucionarios y sacar las armas y luchar, no. De hecho, aquí vemos en la narrativa que los apóstoles fueron con tranquilidad hasta el concilio. Después de que Pedro y los apóstoles dijeron esto, y además acusaron a los saduceos de haber matado a Jesús, la Biblia nos dice que los saduceos se enfurecieron. Dice el versículo 33, al oír esto, o sea, al oír las palabras de Pedro que estaba hablando con ellos, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Ustedes mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó y lo puso a un lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Y lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Esta palabra de se enfurecieron puede ser traducida como se sintieron heridos hasta el corazón, les caló. Y miren, no es que los apóstoles hayan sido agresivos, no lo fueron.
No lo fueron porque si leemos bien la narrativa, cuando el ángel los libera de la cárcel, ellos pudieron haber huido. Pero el ángel les dijo, no, ¿verdad? Vayan al templo y cuéntenle a estas personas, cuéntenle a las personas de este mensaje. Entonces los apóstoles no huyeron. Los apóstoles van al templo y comienzan a predicar. Luego llega el capitán de la guardia. Y cuando llega el capitán de la guardia, dice ahí que los agarraron, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. O sea, en este momento, la gente, el pueblo, está con los apóstoles. Y cuando viene el capitán de la guardia con todos los soldados para tomar a los apóstoles, si hubieran querido los apóstoles hacer una guerra, fácil hubieran ganado. Le hubieran dicho ya a la gente, hubieran alebrestado el gallinero y la gente hubiera defendido a los apóstoles. Tenían el favor del pueblo. Pero no fue así. Los apóstoles se van con tranquilidad a presentarse ante el Sanedrín. Pero una vez allí, ellos expresaron la verdad. Jesucristo murió por sus pecados. Y les cala a los saduceos, les cala esto. Jesucristo murió por sus pecados. Porque eso significaba que ellos también estaban perdidos y que necesitaban ser salvos por Jesús. No podían aceptar esto. No podían aceptar esto. No podían aceptar que ellos fueran malos. ¿Cómo? Si son los saduceos. ¿Cómo van a estar mal ellos? Pero se sintieron heridos hasta el corazón. Se obstinaron en su oposición y decidieron matar a los apóstoles. En medio de toda esta oposición surge una defensa de los apóstoles en palabras de alguien de quien menos nos vamos a imaginar, porque es un fariseo. Y los fariseos también estaban en contra del movimiento de Jesús. Pero aquí se levanta un fariseo llamado Gamaliel, que es descrito aquí en la Biblia como alguien experto en la ley religiosa y como alguien que es muy respetado por toda la gente. Y miren, no es que Gamaliel los haya querido defender. Es más probable que Gamaliel, cuando observa la aceptación que tenían los apóstoles entre el pueblo, quería más bien proteger la reputación del Sanedrín. ¿Qué pasaría si mataban a los apóstoles y luego se comprobaba que lo que ellos decían era verdad? Los miembros de aquel concilio, de aquel jurado de los judíos, iban a quedar expuestos. Entonces es más probable que Gamaliel aquí haya tenido ese pensamiento de querer proteger la reputación de ese Sanedrín. Y entonces Gamaliel pone dos ejemplos para probar si un movimiento es sostenido por Dios o no lo es. Y él dice que según su criterio es que si un movimiento persiste después de la muerte de su iniciador, es un movimiento que viene de parte de Dios. Pero si no persiste, es un movimiento que no viene de parte de Dios. Para aquella circunstancia, lo que hizo Gamaliel fue eficaz. Ahora, nosotros no podemos decir que podemos utilizar el mismo criterio que Gamaliel como una regla general, porque hay grandes movimientos heréticos que han iniciado hace miles de años y que aún continúan, que han superado la muerte de sus promotores. Pero la Biblia nos habla de ello. La Biblia nos habla acerca de trigo y cizaña que crecen a la par. La Biblia nos habla acerca de estos movimientos también heréticos que aparentan presentar el Evangelio, pero no lo son. El único momento en el que nos daremos cuenta de quién estaba de parte de Dios y quién no lo estaba es al final de los días, cuando en el juicio final se va a saber quién es trigo y quién es cizaña. Entonces, lo que Gamaliel dice aquí, nosotros no podemos utilizarlo como algo bueno. Como, ok, vamos a dejar aquello que está surgiendo, si es de parte de Dios se va a mantener y si no es de Dios se va a caer solito. No, porque hemos visto por experiencia que hay movimientos que han superado a sus creadores. Pero lo que sí dijo Gamaliel, muy cierto, es que si este movimiento es de parte de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez se encuentren hasta peleando con Dios. Oponerse al avance de la misión de Dios es oponerse a Dios mismo. El cristianismo es una religión que históricamente ha sido muy perseguida, que grandes líderes han intentado acabar con el cristianismo. Varios líderes inclusive han intentado destruir la palabra de Dios. Han intentado borrar la Biblia del mapa. Pero como es un movimiento que ha sido comenzado por Dios, ninguna autoridad humana va a poder detenerlos.
Este consejo, este Sanedrín, siguió el consejo de Gamaliel y entonces decidió no matarlos. Decidió no matar a los apóstoles, pero sí azotarlos. Está bien, no los matemos, pero vamos a azotarlos. Vamos a azotarlos a los apóstoles. La ocasión pasada simplemente los amenazaron, pero ahora no los iban a dejar ir tan fácil con una amenaza. No, vamos a azotarlos. No dice la cantidad de azotes que los apóstoles recibieron, pero nosotros tenemos conocimiento de que en la ley judía se determinaba que tenían que ser 40 azotes, no más, no más. Si se excedían de esos 40 azotes, el verdugo tenía que ser castigado. Entonces, los judíos, para quitarse problemas, siempre les daban 40 azotes menos uno, o sea, 39. 39 azotes para no pasarse. Así se aseguraban ellos de no excederse de los 40. Pero por relatos históricos de la época, nosotros sabemos que en ocasiones estos azotes llegaban a matar a las personas. Hubo quienes murieron durante estos 39 azotes. O sea que no era un castigo, porque yo sé que en nuestra época, si nosotros escuchamos la palabra azotes, nos imaginamos a alguien como dándole con un varazo o algo así, o no sé, o con un palo, y seguramente decimos, bueno, pues nomás 39, ¿verdad? No es tanto. Pero no, en verdad en aquella época estos azotes eran dolorosos y abrían el cuerpo, sacaban sangre, y les digo, hay gente que no lo resistía. Hay gente que moría durante este castigo. O sea que no fue un simple castigo. En realidad fue algo cruel y doloroso contra ellos. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 41 que los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Les acababan de decir, dejen de hablar de Jesús. Los azotaron. Y salen de ahí. Le dice la palabra de Dios que salieron contentos. Salieron con alegría. Porque para ellos, Dios los había considerado dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. No vemos el sufrimiento como algo bueno, generalmente lo vemos como algo malo. Pero cuando el sufrimiento es por compartir el Evangelio, debemos de considerarnos como algo que es digno, como algo que agrada a Dios. Porque estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro. Y fíjense, después de todo esto, después de amenazarlos, después de golpearlos, después de azotarlos, dice la palabra de Dios que ellos salieron alegres. O sea, lo que les causaba envidia a los saduceos, ver estos creyentes con una vida en plenitud, con gozo, con alegría, que compartían, que convivían entre ellos, querían quitárselos, pero no pudieron. Porque la alegría, el gozo y la plenitud que nosotros tenemos por causa del Evangelio es algo que ninguna clase de oposición nos puede arrebatar. La oposición al Evangelio quiere quitarnos nuestra alegría, quiere quitarnos la felicidad que tenemos en Cristo. Pero nada nos lo puede quitar. Nada nos puede quitar el gozo que tenemos por haber sido rescatados por Cristo. Y miren, al principio de este mensaje, yo les decía que la oposición al cumplimiento de la misión no solamente viene de fuera de la iglesia, sino que a veces también surge dentro de la misma. Y de hecho en esta historia que acabamos de ver nosotros hoy, está en medio de dos relatos donde la iglesia de manera interna sufre oposición. En el relato que está anteriormente, creo que lo conocen bastante de ustedes, es el relato de Ananías y Zafira, un matrimonio que quieren aparentar algo que no son y entonces mienten y Dios les quita la vida para que la iglesia aprendiera a tener temor de Dios, es lo que dice el relato. Y en la historia que aparece después, surge un problema de administración dentro de la iglesia que amenaza con saturar de trabajo a los apóstoles y desviarlos de su función principal, que es enseñar la palabra y orar. Entonces la iglesia tiene que reorganizarse para distribuir el trabajo y que de esta manera la misión que tenían los apóstoles de seguir compartiendo la palabra de Dios y de orar no se viera detenida. Pero en los dos casos nosotros observamos
que como resultado la palabra de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes se estaba multiplicando. Quiero ahora aplicar esto a nuestras vidas. Yo quiero invitarte en esta mañana, si tú eres un miembro del campamento de Dios, de esta iglesia, o probablemente tú eres un miembro de otra iglesia que estás viendo esta predicación y estás escuchando el mensaje, yo te invito a que hagas equipo en tu iglesia, a que no te opongas al movimiento de Dios. La actitud de Gamaliel no era la actitud correcta. Esa pasividad y esa indiferencia, déjenlos que hagan lo que quieran. Si esto viene de parte de Dios, permanecerá, y si no, se va a extinguir. Esa es la actitud de un incrédulo. Los creyentes se unen al trabajo de Dios. Los creyentes se unen al trabajo de Dios. No te opongas tú al movimiento de Dios, no te opongas al trabajo que está haciendo tu iglesia. Apoya, si tú no estás aquí en Campamento de Dios y eres otra iglesia, apoya lo que se hace en tu iglesia. Como vemos en Hechos 6, señalar el problema, cualquiera lo puede hacer. Pero ser parte de la solución es algo a lo que muchos no quieren pertenecer. Únete al trabajo, no te opongas al movimiento de Dios, no te opongas a lo que Dios está haciendo, tal vez hasta te encuentres peleando con Dios. Y si es la primera vez que tú estás escuchando la palabra de Dios y aún no tienes a Cristo en tu vida y sus palabras han tocado tu corazón, no seas como los saduceos, que antes de reconocer su pecado prefirieron la muerte de los discípulos. No seas como ellos. No te resistas a la palabra de Dios. Los saduceos aparentaban tener todo. Ya les dije, tenían dinero, creían que eran salvos, se consideraban buenas personas, pero no había en ellos ese gozo que solamente en Cristo puede haber. Ese gozo y plenitud en el que, a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos como hijos de Dios. Cristo es la respuesta a la pregunta que siempre has tenido. Él es lo que tú has estado buscando. Dale la oportunidad de ser el dueño y el Señor de tu vida. Mira, no somos ricos. No somos ricos la mayoría de nosotros. No somos ajenos a los problemas de la vida tampoco. No somos perfectos. Pero Dios está de nuestro lado. Y nosotros por eso afrontamos la vida con esperanza y con la satisfacción de que un día estaremos reinando con Él. Si Cristo está hablando a tu vida en este día, no te opongas a lo que Él quiere hacer en tu vida. No te opongas, porque te encontrarás luchando contra Dios. Y lo que Él quiere darte es lo mejor para ti. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por los hermanos que están conectados. Gracias, Dios, por las personas a las que está llegando el mensaje. Padre, tu palabra es clara y en tu palabra encontramos que en ningún momento la vida cristiana será algo sencillo, pero sí encontramos que en todo tiempo tú estarás a nuestro lado. Gracias, Dios, porque tu presencia a nuestro lado hace la diferencia. Quizás no tengamos lo que los demás tienen, pero te tenemos a ti, que es todo. Dios bendito, ayúdanos a ser parte de tu iglesia, a formar equipo con tu iglesia, a continuar en el avance de la misión, Dios, a no oponernos a lo que tú estás haciendo en nuestros días. Ayúdanos, Dios, a ser hijos obedientes. Manifiesta tu obra en nuestros días también, Padre. Te suplicamos, Dios, por aquellas personas que en este día han decidido confiar en ti, poner su confianza en el sacrificio de nuestro Hijo Cristo, de tu Hijo Cristo, y te han pedido perdón, Dios. Bendíceles, sé con ellos, Padre. Gracias, Dios, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.